Los dioses llegaron al gran castillo de Aegir, a orillas del mar. Aquí estamos, le dijo Thor, que encabezaba el grupo. Prepáranos un banquete. Aegir era el mayor de los gigantes del mar. Su esposa era Ran, la que recoge con su red a los ahogados, y sus 9 hijas eran las olas del océano. El gigante no pensaba dar de comer a los dioses, pero tampoco tenía intención de enemistarse con ellos. Miró a Thor a los ojos y le dijo: «Os ofreceré un festín, el mejor que hayáis probado nunca. Mi sirviente Fimafeng os atenderá con diligencia y os servirá tanta comida como quepa en vuestros estómagos y tanta cerveza como podáis beber. Pero lo haré con una sola condición: que me traigáis un caldero lo suficientemente grande para que pueda fabricar cerveza para todos. Sois muchos y vuestro apetito es desaforado». Aegir sabía perfectamente que los dioses no disponían de un caldero tan colosal, y sin el caldero no tendría que ofrecerles el banquete. Thor pidió consejo a los otros dioses, pero todos fueron de la misma opinión: no existía un caldero tan enorme. Por último, se dirigió a Tyr, dios de la guerra y las batallas. Tyr se rascó el mentón con la mano izquierda, que era la única que conservaba. «A orillas del mar», dijo, «vive el rey gigante Ymir, dueño de un caldero de 3 millas de profundidad, el más grande que existe». «¿Estás seguro?», le preguntó Thor. Tyr asintió. «Ymir es mi padrastro. Está casado con mi madre, una giganta», explicó. «He visto el gran caldero con mis propios ojos y como hijo de mi madre soy bienvenido en el castillo de Ymir». Tyr y Thor montaron en el carro de este último, tirado por los machos cabríos Gruñidor y Crujedientes, y rápidamente se encaminaron hacia la enorme fortaleza de Ymir. Thor ató las cabras a un árbol y los 2 dioses entraron en el castillo. En la cocina encontraron a una giganta que estaba picando cebollas grandes como peñascos y repollos del tamaño de una barca. Thor no pudo evitar quedarse mirándola, porque la vieja tenía 900 cabezas, cada una más fea y aterradora que la anterior. Retrocedió impresionado. En cambio, a Tyr no pareció perturbarlo la visión de la anciana, porque la saludó sonriente. «Buenas tardes, abuela. Hemos venido a pedir prestado el caldero de Ymir para fabricarnos un poco de cerveza. ¡Qué pequeños sois! Os había tomado por ratones», dijo la abuela de Tyr, y su voz sonó como el griterío de toda una multitud. «Yo no puedo decidir sobre el caldero. Tienes que preguntárselo a tu madre». Entonces la giganta gritó: «Tenemos visita. Ha venido tu hijo con un amigo». Al instante entró en la cocina otra giganta. Era la esposa de Ymir y madre de Tyr. Llevaba un vestido dorado y era tan hermosa como aterradora era su suegra. Traía en la mano 2 dedales de los que utilizan los gigantes, que había llenado de cerveza. Thor y Tyr cogieron los dedales, que para ellos eran grandes como cubos, y se bebieron la cerveza con entusiasmo. Era una cerveza excelente. La giganta le preguntó a Thor cómo se llamaba y el dios estaba a punto de decírselo, pero antes de que pudiera abrir la boca, Tyr se le adelantó. «Se llama Beor, madre. Es amigo mío y un gran adversario de los enemigos de Ymir y los otros gigantes». Entonces oyeron un estruendo lejano, como un trueno o un desprendimiento de rocas en las montañas o el ruido de un fuerte oleaje en la costa. La tierra temblaba cada vez que se repetía el estrépito. «Ya viene de vuelta mi marido», dijo la giganta. «Oigo sus suaves pasos a lo lejos». El estruendo se volvió más claro y definido. Se acercaba rápidamente. «A veces mi marido vuelve a casa contrariado y con el ánimo sombrío, y entonces trata mal a los huéspedes», les advirtió la giganta. «¿Por qué no os escondéis debajo de una olla y os quedáis allí hasta que haya recuperado el buen humor y podáis salir?» Los escondió debajo de una olla invertida.
sobre el suelo de la cocina. Estaba oscuro allí dentro. La tierra se sacudió, sonó un portazo y Thor y Tyr supusieron que Ymir ya debía de haber entrado en la casa. Oyeron a la giganta anunciar a su marido que tenían invitados, el hijo de ella y un amigo, y suplicarle que se portara como un buen anfitrión y no matara a los huéspedes. ¿Por qué no? La voz del gigante era atronadora y arrogante. Porque el pequeño es nuestro hijo Tyr. Seguro que lo recuerdas, y el más grande es un amigo suyo que se llama Beor. Sé amable con él. ¿Has dicho Thor? ¿Thor nuestro enemigo? ¿El mismo Thor que ha matado más gigantes que nadie, incluidos los propios gigantes? ¿El mismo Thor al que he jurado matar si alguna vez lo encuentro? ¿El mismo Thor que Beor? Repitió la giganta para tranquilizarlo. No he dicho Thor, he dicho Beor. Es amigo de nuestro hijo y adversario de tus enemigos, de modo que debes ser amable con él. Tengo nublada la mente y sombrío el espíritu, y no me apetece ser amable con nadie, dijo el gigante con su voz resonante. ¿Dónde se esconden? Allí, detrás de aquella viga, le contestó su esposa. Thor y Tyr oyeron el fragor cuando la viga que había señalado la giganta cayó aplastada y rota. A continuación, hubo una larga serie de golpes y estrépitos a medida que el gigante iba descolgando del techo todas las ollas y cazuelas de la cocina para estrellarlas contra la pared. ¿Has terminado ya de romper cosas?, preguntó la madre de Tyr. Creo que sí, respondió Ymir con voz ronca. Entonces mira debajo de esa olla, dijo, la que está en el suelo, la única que no has destrozado. La olla debajo de la cual se escondían Tyr y Thor se levantó, y los dos dioses se encontraron cara a cara con un ser colosal, con los rasgos crispados en una mueca malhumorada. Thor sabía que aquella cara correspondía a Ymir, el rey gigante. Su barba era como un bosque de árboles cubiertos de nieve en pleno invierno, sus cejas como un campo de cardos, y su aliento era rancio y apestoso como un vertedero en medio de una ciénaga. «Hola, Tyr», dijo Ymir sin entusiasmo. «Hola, padre», contestó Tyr, con menos placer incluso. «Cenaréis con nosotros», dijo Ymir, y enseguida aplaudió para llamar al servicio. Se abrió una puerta y los sirvientes trajeron un buey gigante, de pelaje resplandeciente, ojos luminosos y cuernos afilados. Le siguió otro, todavía más hermoso, y por último, un tercero, más admirable incluso que los dos anteriores. Estos que veis aquí son los mejores bueyes que existen, mucho más grandes y gordos que cualquiera de las bestias de Midgard o Asgard. Estoy enormemente orgulloso de mi ganado, confesó Ymir. Estos animales son mi tesoro y el deleite de mis ojos. Los cuido como si fueran mis propios hijos. Por un momento su expresión crispada pareció suavizarse. La abuela de 900 cabezas mató a los 3 bueyes, los despellejó y los echó a una olla inmensa. El agua de la olla hirvió y borboteó sobre un fuego que silbaba y chisporroteaba, mientras la vieja revolvía su contenido con una cuchara grande como un roble y cantaba entre dientes, con una voz semejante al ruido que habrían producido 1.000.000 de ancianas cantando a pleno pulmón. La comida estuvo lista en poco tiempo. «Sois los invitados, no hagáis cumplidos, coged de la olla todo lo que podáis comer», dijo Ymir con expansivo entusiasmo. Después de todo, los huéspedes eran minúsculos. ¿Cuánto podrían comer? Los bueyes eran enormes. Thor agradeció la invitación y procedió a devorar él solo 2 de los bueyes, uno tras otro, dejando únicamente los huesos limpios y pelados. Cuando terminó, soltó un sonoro eructo de satisfacción. «Has comido mucho, Beor», dijo Ymir. «Había suficiente para alimentarnos varios días a todos nosotros. Creo que nunca he visto un gigante comerse a 2 de mis bueyes, uno tras otro». «Tenía hambre», explicó Thor. «Pero creo que me he excedido un poco, es verdad. ¿Qué te parece si mañana vamos a pescar? He oído decir que eres un pescador excelente». Ymir se enorgullecía de su habilidad para la pesca. «Lo soy», respondió. «Mañana saldremos a pescar la cena».
Yo también soy un buen pescador, dijo Thor, que en realidad no había pescado nunca en toda su vida, pero pensaba que tampoco podía ser tan difícil. Nos encontraremos mañana al alba, en el muelle, dijo Ymir. En la enorme alcoba que les habían asignado, Tyr le dijo a Thor esa noche: «Espero que sepas lo que estás haciendo». «Claro que sí», respondió Thor. Pero no era cierto. Simplemente estaba haciendo lo que le apetecía, que era lo que, por lo general, solía hacer. A la luz grisácea que precede al amanecer, Thor se encontró con Ymir en el embarcadero. «Debo prevenirte, pequeño Beor», dijo el gigante, «que saldremos al gélido mar abierto. Yo soy capaz de remar con más fuerza y de soportar el frío durante más tiempo que una criatura diminuta como lo eres tú. Se te formarán carambanos en la barba y el pelo y te pondrás azul de frío. Es probable que mueras». «Nada de eso me preocupa», replicó Thor. «Me gusta el frío. Es tonificante. ¿Qué cebo usaremos?» «Yo ya tengo el mío», respondió Ymir. «Tú tendrás que procurarte el tuyo. Puedes ir a buscar al prado, donde pacen los bueyes. Entre el estiércol suelen pulular gusanos grandes y gordos. Ve a ver y trae lo que encuentres». Thor miró a Ymir y por un momento consideró la posibilidad de asestarle un golpe con el martillo, pero se dijo que de ese modo no conseguiría el caldero sin luchar. Entonces se fue al prado. En el campo pacían los hermosos bueyes de Ymir. Había plastas enormes de estiércol dispersas por el suelo, llenas de movedizos gusanos, pero Thor no les prestó atención. En lugar de pararse a recoger gusanos, se dirigió hacia el más grande, gordo y majestuoso de los bueyes. Levantó el puño y le descargó un golpe entre los ojos que lo mató al instante. Le arrancó la cabeza, la metió en el morral y se la llevó de vuelta a la playa. Ymir ya estaba en la barca. Había soltado amarras y estaba remando, ya casi fuera de la bahía. Thor saltó a las frías aguas y se puso a nadar, arrastrando tras él la bolsa con la cabeza del buey. Se agarró a la popa de la barca con los dedos entumecidos y se izó a bordo, chorreando agua de mar, con la roja barba cubierta de cristales de hielo. «¡Ah!», dijo Thor, «qué agradable. No hay nada como nadar un rato para despejarse en una mañana fría». Ymir no hizo ningún comentario. Thor cogió el segundo par de remos y los dos se pusieron a remar juntos. Pronto perdieron de vista la tierra y se encontraron solos en medio del mar boreal. El océano era gris, las olas sacudían la barca y el viento chillaba tanto como las gaviotas. Ymir dejó de remar. «Pescaremos aquí», dijo. «¿Aquí?», preguntó Thor. «Pero si aún no hemos salido al mar abierto». Entonces cogió los remos y condujo la barca hacia aguas todavía más profundas. La barca volaba a través de las olas. «Detente», exclamó Ymir. «Estas aguas son peligrosas. Aquí habita Jotmungander, la serpiente de Midgard». Thor dejó de remar. Ymir se agachó para coger 2 peces grandes del fondo de la barca, los abrió y los limpió con su afilado cuchillo de pesca. Arrojó las entrañas al mar y enganchó los 2 peces a los anzuelos de su sedal. Arrojó el sedal al agua y esperó a que la caña se moviera y agitara en su mano. Entonces tiró de la línea y sacó del mar 2 monstruosas ballenas, los 2 monstruos marinos más grandes que Thor había visto en toda su vida. Ymir sonrió con orgullo. «No está mal», comentó Thor. Entonces sacó la cabeza de buey del morral. Cuando Ymir vio los ojos muertos de su buey favorito, se le congeló la expresión. «Conseguí cebo en el prado donde pacen los bueyes, tal como tú me indicaste», dijo Thor en tono servicial. El desconcierto, el horror y la ira se sucedieron en la cara de Ymir, pero el gigante no dijo nada.
Thor cogió la caña de Ymir, enganchó la cabeza de buey en un anzuelo, la arrojó al océano y esperó hasta sentir que tocaba fondo. Siguió esperando. «Supongo que pescar es aprender a tener paciencia», le dijo a Ymir. «Es un poco aburrido, ¿no? Me pregunto qué atraparé para nuestra cena». En ese momento el mar entró en erupción. Jormungandr, la serpiente de Midgard, había mordido la inmensa cabeza de buey y el anzuelo se le había hincado profundamente en el cielo del paladar. La serpiente se agitaba y se sacudía en el agua, tratando de liberarse. Thor no soltaba la caña. «Va a arrastrarnos al fondo del mar», exclamó Ymir, horrorizado. «¡Suéltala!». Thor negó con la cabeza, se agarró con todas sus fuerzas a la caña, decidido a no soltarla. El dios del trueno atravesó con los pies el fondo de la barca, apoyó firmemente los pies en el lecho marino y comenzó a recoger el sedal para subir a bordo a Jormungandr. La serpiente escupía chorros de veneno negro, pero Thor agachó la cabeza y el veneno no lo alcanzó. Sin amilanarse, siguió recogiendo el sedal. «Es la serpiente de Midgard, imbécil», gritó Ymir. «Déjala ir, nos matará a los dos». Thor no dijo nada y se limitó a recoger el sedal con los ojos fijos en el enemigo. «Te mataré», le susurró a la serpiente entre el rugido de las olas, el aullido del viento y las sacudidas y chillidos de la bestia. «O me matarás tú a mí, lo juro». Lo dijo entre dientes, pero habría podido jurarlo en voz alta para que la serpiente de Midgard lo oyera. El monstruo lo miraba con sus grandes ojos fijos y el siguiente de sus escupitajos pasó tan cerca de Thor que el dios casi pudo paladearlo en el aire del océano. El veneno le salpicó el hombro y le quemó la piel allí donde rozó. Pero Thor soltó una carcajada y siguió recogiendo el sedal. En algún lugar que al dios le pareció distante, Ymir no dejaba de balbucear y gruñir, hablando de la monstruosa serpiente y del agua que estaba inundando la barca a través de los agujeros del fondo. Decía que los dos morirían allí, en medio del frío océano, muy lejos de la tierra firme. Pero a Thor no le preocupaba nada de eso, porque estaba luchando con la serpiente, jugando con ella y dejando que se cansara con el esfuerzo. Thor empezó a levantar la caña. Ya tenía casi a su alcance la cabeza de la serpiente de Midgard. Bajó un brazo sin desviar la mirada y rozó con los dedos el mango del martillo. Sabía dónde descargarlo para asestar al monstruo un golpe mortal. Un tirón más de la caña y... El cuchillo de pesca de Ymir brilló con un destello y cortó el sedal. Jormungandr, la serpiente, se levantó sobre sí misma por un momento, muy por encima de la barca, y enseguida se dejó caer al mar. Thor le arrojó el martillo, pero el monstruo ya había desaparecido, tragado por las grises y gélidas olas. El martillo volvió a la mano del dios. Solo entonces Thor prestó atención a la barca que se estaba hundiendo con rapidez. Ymir no dejaba de achicar desesperadamente el agua del fondo. Mientras Ymir achicaba el agua, Thor remaba de vuelta a la orilla. No era fácil remar, porque aún llevaba amarradas a la proa de la barca las dos ballenas que Ymir había atrapado poco antes. «Allí está la costa», dijo Ymir, casi sin aliento. «Pero aún faltarán muchas millas para llegar a mi casa. Atracaremos allí», dijo Thor. «Solo si estás dispuesta a cargarnos a mí, a la barca y a las dos ballenas que atrapé, desde aquí hasta mi castillo», replicó Ymir, exhausto. «De acuerdo». Thor saltó por la borda de la barca. Al cabo de unos momentos, Ymir sintió que la embarcación se levantaba por el aire. Thor se la había cargado a la espalda, con los remos, con Ymir y con las ballenas, y estaba caminando por la playa pedregosa. Cuando llegaron a la fortaleza de Ymir, Thor dejó la barca en el suelo. «Ya está», dijo. «Te he traído a casa, como me pediste. Ahora tienes que hacerme un favor a cambio del que acabo de hacerte». «¿Cuál?», preguntó Ymir. «Tu caldero. Ese tan grande donde fabricas la cerveza.
quiero que me lo prestes. Ymir reflexionó un momento. Eres buen pescador y remas mejor que nadie, pero me estás pidiendo el mejor caldero del mundo. La cerveza que mágicamente fermenta en su interior es la mejor que existe. Solamente se lo prestaré a quien sea capaz de romper la jarra en la que bebo. No creo que haga falta tener mucha fuerza para eso, dijo Thor. Esta noche cenaron ballena asada en una sala llena de gigantes de muchas cabezas, todas las cuales gritaban a la vez, felices y en su mayor parte borrachas. Después de cenar, Ymir se bebió la cerveza que quedaba en su jarra y pidió silencio. Entonces le entregó la jarra a Thor. Rómpela, le dijo, rompe esta jarra y te regalaré el caldero donde fabrico mi cerveza, pero si no consigues romperla, te mataré. Thor hizo un gesto afirmativo. Los gigantes interrumpieron sus bromas y canciones y lo miraron recelosos. El castillo de Ymir era de piedra. Thor cogió la jarra con las 2 manos y la estrelló contra una de las columnas de granito que sostenían el techo del salón de los banquetes. Se oyó un estruendo, un estallido y el aire se llenó de una cegadora nube de polvo. Cuando se asentó la polvareda, Ymir se levantó y fue a ver lo que quedaba de la columna de granito. La jarra la había atravesado y había destrozado una segunda columna que había quedado reducida a su vez a pequeños fragmentos de piedra. Entre los escombros de una tercera columna, el gigante encontró su jarra, un poco polvorienta, pero prácticamente intacta. Ymir la alzó por encima de la cabeza y los gigantes prorrumpieron en gritos de júbilo y carcajadas, mientras le dedicaban a Thor muecas burlonas y gestos groseros. El dueño de la casa volvió a sentarse a la mesa. ¿Lo ves?, le dijo a Thor. Ya sabía yo que no tenías fuerza para romper mi jarra. La levantó y su mujer le sirvió más cerveza que Ymir bebió a grandes sorbos. La mejor cerveza que he probado, exclamó. Ahora, querida esposa, ve a servir más cerveza a tu hijo y a su amigo Beor. Deja que paladeen la mejor cerveza que existe y que sufran por no haber merecido mi caldero y no poder saborear nunca más una cerveza tan buena como esta. Y también porque me veré obligado a matar a Beor, ya que mi jarra sigue intacta. Thor, sentado a la mesa junto a Tyr, cogió un trozo de carne chamuscada de ballena y se puso a masticarlo con expresión rencorosa. Los gigantes seguían alborotando con gritos y risotadas y ya no le prestaban atención. La madre de Tyr se inclinó para llenar la jarra de Thor. ¿Sabes una cosa?, le dijo en voz baja. Mi marido tiene la cabeza muy dura. Es testarudo y obstinado. Eso también lo dicen de mí, replicó Thor. No, insistió la giganta, como si le estuviera hablando a un niño pequeño. Ymir tiene la cabeza muy dura, tan dura que incluso podría romper la más resistente de las jarras. Thor se bebió toda la cerveza. Realmente era la mejor que había probado en su vida. Se puso de pie y se dirigió hacia Ymir. ¿Puedo intentarlo de nuevo?, le preguntó. Los gigantes presentes en la sala estallaron en carcajadas, pero ninguno se rió tan estruendosamente como lo hizo Ymir. Claro que sí, fue su respuesta. Thor cogió la jarra y la levantó de cara a la pared. La balanceó un par de veces y entonces se giró rápidamente sobre los talones y la estrelló contra la frente de Ymir. Los fragmentos de la jarra cayeron sobre las rodillas del gigante. Se hizo un silencio en la vasta sala, solo quebrado únicamente por un extraño jadeo. Thor miró a su alrededor para ver a qué se debía el ruido y cuando se volvió, notó que los hombros de Ymir se sacudían. El gigante estaba llorando con enormes y agitados sollozos. Mi mayor tesoro ya no me pertenece, se lamentaba Ymir. Cada vez que le ordenaba que me fabricara cerveza,
El caldero me preparaba mágicamente lo mejor del mundo. Nunca más podré decirle: caldero mío, fabrícame cerveza. Thor no dijo nada. Ymir miró a Tyr y con expresión amarga le dijo: si lo quieres, hijastro, llévatelo. Es grande y pesado. Hacen falta por lo menos 12 gigantes para transportarlo. ¿Te consideras suficientemente fuerte? Tyr se acercó al caldero, intentó levantarlo una vez y otra más, pero era demasiado pesado, incluso para él. Entonces miró a Thor. El dios del trueno se encogió de hombros, sujetó el caldero por los bordes, le dio la vuelta y se lo apoyó sobre la cabeza, de tal manera que el recipiente lo cubrió por completo. Entonces el caldero empezó a moverse con Thor dentro y se dirigió hacia la puerta, mientras a su alrededor todos los gigantes lo contemplaban boquiabiertos. Ymir ya no lloraba. Tyr lo miró. Gracias por el caldero, le dijo, procurando que el caldero quedara siempre interpuesto entre Ymir y él mismo. Salió del salón. Tyr y Thor abandonaron juntos el castillo, desataron las cabras de Thor y se montaron en el carro. Thor todavía llevaba el caldero cargado a la espalda. Los machos cabríos hicieron un gran esfuerzo y aunque Gruñidor corría rápido y bien, incluso con el peso del caldero gigante, Crujedientes no dejaba de cojear y trastabillar. Una vez le habían roto la pata para comerse el tuétano y, si bien Thor se la había arreglado, la cabra nunca se había recuperado del todo. Balaba de dolor mientras corría. ¿No podemos ir más rápido?, preguntó Tyr. Podemos intentarlo, dijo Thor, fustigando a las cabras para que corrieran aún más deprisa. Tyr se volvió para mirar atrás. Ahí vienen, dijo. Los gigantes nos persiguen. Era cierto que los estaban persiguiendo, con Ymir detrás, instándolos a darse prisa. Eran todos los gigantes de aquella parte del mundo, una pandilla de monstruos de muchas cabezas. Venían tras ellos todos los gigantes de los páramos, deformes y mortíferos, un ejército de gigantes dispuestos a recuperar su caldero. Más rápido, gritó Tyr. Fue entonces cuando el macho cabrío llamado Crujedientes tropezó y cayó, y los dos dioses salieron despedidos del carro. Thor se levantó tambaleándose y enseguida arrojó el caldero al suelo y se echó a reír. ¿De qué te ríes?, le preguntó Tyr. Son cientos de gigantes. Thor enarboló el martillo llamado Mjolnir. Antes no he podido atrapar y matar a la serpiente, declaró. Pero un centenar de gigantes casi podrían compensarme de esa pérdida. Metódicamente y con entusiasmo, Thor mató uno tras otro a los gigantes de los páramos hasta que la sangre convirtió la tierra en un fangal rojo y negro. Tyr luchó con una sola mano, pero con valor, y también mató unos cuantos gigantes aquel día. Cuando terminaron y todos los gigantes estuvieron muertos, Thor se agachó junto a Crujedientes, su macho cabrío herido, y lo ayudó a levantarse. La cabra cojeaba al andar, y Thor maldijo a Loki por ser el culpable de que la cabra estuviera lisiada. Entre los gigantes muertos no figuraba Ymir, y Tyr sintió alivio porque no quería afligir todavía más a su madre. Thor llevó el caldero a Asgard, a la asamblea de los dioses. Entonces los dioses se fueron a ver a Aegir para darle el caldero. Aquí lo tienes, le anunció Thor. Con este caldero podrás fabricar cerveza para todos nosotros. El gigante del mar dejó escapar un suspiro. Es lo que os había pedido, reconoció. Muy bien. Prepararé un gran banquete de otoño para todos los dioses en mi castillo. Cumplió su palabra y, desde entonces, cada otoño, después de la cosecha, todos los dioses beben la mejor cerveza que ha existido y existirá en la fortaleza del gigante del mar.